Hola de nuevo. En este vídeo vamos a hablar de cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Para empezar, me gustaría empezar con esta frase de la película de Parque Jurásico que decía este personaje que los científicos estábamos tan preocupados por si se podía o no se podía hacer que no se pararon a pensar si se debía hacer. Esto está relacionado con lo de la clonación de los dinosaurios, etcétera. Pero también tiene mucha relación con la inteligencia artificial en la actualidad y sus usos. Entonces, pues relacionado con este tema y con la situación que en la actualidad nos toca vivir, pues en la actualidad, en las últimas semanas, relacionado con el coronavirus, han aparecido un montón de artículos científicos que aplican técnicas de aprendizaje profundo a la detección de coronavirus en imágenes, en radiografías, en escáneres de CT. ¿Vale? Entonces, claro, pues esto comentaba la Asociación de Radiólogos de Nueva Zelanda, comentaba lo siguiente, que internacionalmente los escáneres CT han sido usados con distintas maneras, ¿vale? Y que nos recomiendan el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a imagen para diagnosticar el COVID-19. En concreto, pues os leo esto simplemente, dice que la inteligencia artificial está siendo investigada, pero que su uso no es rutinario en radiología. Habla también del tema de la inteligencia artificial y que uno de los problemas del uso de inteligencia artificial para detectar el COVID-19 es que no está enfrentándose a un problema bien definido y que no tiene utilidad práctica. Entonces, claro, lo que ocurre es que muchas veces ocurre que si tienes un martillo, todo lo que ves son clavos. Y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de salud y medicina, pues hay que pararse un poquito a pensar si realmente las herramientas y técnicas de la inteligencia artificial que pueden aportar mucho valor son realmente útiles y son realmente adecuadas de utilizar. Bueno, también hay otra serie de cuestiones relacionadas con ética e inteligencia artificial, y es que los modelos de inteligencia artificial tienden a aprender sesgos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Las personas tenemos sesgos y los datos con los que se trabajan normalmente suelen también tener sesgos, ¿vale? Y pues si estamos creando un modelo para clasificar perros y gatos, esto igual no es tan importante, pero sí que pasa a ser mucho más relevante si estamos creando un modelo que decide a quién se le concede una ayuda con respecto a la salud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es un artículo que salió relativamente hace poco, hace un par de años, que ocurría que un algoritmo basado en técnicas de aprendizaje automático pues estaba recortando las prestaciones de salud en Estados Unidos, pues porque había una serie de datos que estaban sesgados. Más ejemplos, pues se están utilizando ciertos algoritmos también en Estados Unidos para determinar cuál es la probabilidad de que una persona reincida después de salir de la cárcel, ¿vale? Estos algoritmos estaban claramente sesgados, ¿vale? ¿Qué decían? Pues estos algoritmos, se hizo un estudio y se vio que marcaban con riesgo alto de reincidir, pero que no reincidieron, a un 45% de personas afroamericanas y solo a un 23% de las personas blancas. Es decir, tiene un sesgo hacia las personas de color. O también que los marcaba como de bajo riesgo, pero que reincidían. Es decir, que marcaba a un 47% de personas de raza blanca con bajo riesgo de reincidir, pero que reincidían. Y pasaba lo contrario con los afroamericanos, ¿vale? Entonces, por sesgos que tenían los algoritmos. Y es importante decir que no es necesario que un algoritmo, para aprender, tenga información de raza o información de género para aprender ciertas características de las personas. Por ejemplo, un problema que se detectó es que en ciertas zonas, si tú incluyes el código
de ciertas regiones, por ejemplo, el código postal de una región, pues en parte estás identificando a la persona y el tipo no de raza, pero sí de estrato económico al cual pertenece. Y si utilizas esos datos para crear tus modelos, pues puedes producir sesgo. Esto pues lo que ha llevado es que información como el código postal, etcétera, no sea utilizado. Otro ejemplo en este sentido, pues era un algoritmo de reconocimiento facial que determinaba cuál era la probabilidad de que esa persona fuera un criminal. ¿Y qué ocurría? Que había un 40% de los diputados afroamericanos que eran marcados como posibles criminales. Mientras que eso solo ocurría con un 20% de los de raza blanca. Un sesgo. ¿Vale? También, bueno, otro ejemplo es, hay muchos algoritmos de clasificación de caras que son capaces de detectar quién la persona, y hay algoritmos de Microsoft, de Face++, de IBM, perdón, y probaron en un estudio con distintas razas y géneros. ¿Y qué ocurría? Pues que para las personas de raza blanca, hombres, pues acertaba tenía una tasa de acierto de casi el 100%. Y muy similarmente para las mujeres de raza blanca. Para los hombres de raza negra era un poquito peor, pero para las mujeres de raza negra vemos que caía en picado la capacidad para reconocer. ¿Por qué? Pues bueno, porque posiblemente esos algoritmos hubieran sido entrenados con imágenes de personas de raza blanca, o con mayoría de raza blanca. Entonces, pues tenían un sesgo hacia personas de esta. Otro ejemplo, pues hace poco, bueno, si utilizáis Google Fotos, pues no sé si os habréis fijado que hay una funcionalidad que os dice qué es lo que aparece en esa imagen y te ordena las fotos pues por categorías. ¿Qué ocurre? Pues que hasta hace poco, hace ya relativamente tiempo de esta noticia, a las personas de raza negra pues las marcaba como gorilas, ¿vale? Pues problema de sesgo por los tipos de datos en los cuales se estaba trabajando. Otro ejemplo también con estos algoritmos racistas, por ejemplo, por así llamarlo, pues se ha visto que los coches autónomos no pueden reconocer personas que van caminando con colores de piel oscura. Es decir, pues que son las personas de raza afroamericana, pues con la piel más oscura, tienen un riesgo superior de ser golpeados por un coche autónomo. ¿Vale? Pues esto, como veis, es un mayor problema que en una foto no se haya detectado como gorila, que sigue siendo un problema. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los datos están sesgados. Por ejemplo, Imagenet es un banco de imágenes que se utiliza muchísimo dentro del campo de la visión por computador, de la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurría? Que este banco de imágenes, que tiene un montón de categorías, ha sido construido sobre todo con imágenes del Reino Unido y de Estados Unidos. En cambio, de otros países, como países asiáticos o países africanos, pues no hay casi imagen. ¿Esto pues qué da lugar? Pues que a una ceremonia de una boda en un país africano, por ejemplo de la India, que tienen trajes regionales muy bonitos, pues no lo reconozca como una boda, sino que lo reconozca pues como un baile o como algo que no es lo que es. Y es por eso, porque los datos están, por así decirlo, sesgados. Y esto de los datos sesgados no solo pasa con las imágenes, sino que también pasa con el reconocimiento del texto. Este es un ejemplo que, bueno, ya lo han solucionado, pero hasta hace poco el traductor de Google, si tú ponías en Google y traducías de inglés a turco es un lenguaje que no tiene género, que tiene género neutro, ¿vale? Y traducías del inglés al turco y volvías, pues ocurrían cosas como estas, que si tú traducías
ella es una doctora, ¿vale? Lo traducía hacia el turco, que es un lenguaje sin género, pues lo traducía bien, pero si volvías hacia atrás, volvías de ese texto en turco a inglés, pues lo traducía como él es un doctor. Y en cambio, si ponías él es un enfermero, lo traducías al turco y volvías, te lo traducía a la vuelta como ella es un enfermero. ¿Vale? Esto, pues, como veis, es un sesgo, ¿vale?, de lenguaje. Esto os quiero mostrar que ya lo han solucionado. Si vamos a Google Translate y escribimos ahora de nurse, pues nos lo traduce tanto por la enfermera como por el enfermero. Y si ponemos de doctor, pues nos pone la doctora y el doctor. Otro ejemplo de sesgos, bueno, también relacionados con el lenguaje. Hay ciertos algoritmos que lo que nos permiten hacer son analogías, ¿vale? Estas analogías se han aprendido utilizando bases de datos de textos enormes y aprenden a partir de ellas. Es decir, están aprendiendo a partir de datos que están en internet, de artículos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo os pregunto hombres a rey como mujeres a lo que sea, pues posiblemente todos me diríais correctamente que mujeres a reina, ¿vale? Y esto los algoritmos son capaces de hacerlo bien. Pero, ¿qué ocurre si ponemos hombres a programador como mujeres a? Pues deberíamos esperar que el resultado fuera a programadora. Pero lo dice hombres a programador como mujeres a ama de casa, ¿vale? Es decir, hay una serie de sesgos que están en el lenguaje y en los artículos que han sido utilizados para entrenar estos algoritmos. Otro ejemplo, volviendo al tema de la visión, pues muchos habréis visto que las cámaras de fotos o el móvil tienen reconocimiento facial cuando vas a hacer una foto, y hay algunos de estos programas que son capaces de detectar si una persona ha parpadeado de cara a, pues, hacer una mejor foto. ¿Qué ocurre? Que se vio que estos algoritmos tenían un sesgo y consideraban que las personas de raza asiática parpadeaban, habían parpadeado cuando se les sacó la foto. Entonces, ¿cómo se pueden solucionar estos sesgos? Pues bueno, hay soluciones técnicas, que es lo primero, utilizar datos menos sesgados y que sean más inclusivos, ¿vale? También que los procesos de entrenamiento sean transparentes y que se puedan auditar. Y sobre todo una cuestión importante es que las fuerzas de trabajo sean variadas. Si tú tienes, por ejemplo, un equipo en el que todos son varones de raza blanca que tienen entre 30 y 35 años, pues posiblemente no sean conscientes de sesgos que se producen con personas de raza negra o con mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, hay que intentar ser consciente y además crear equipos variados. Bueno, además, no solo hay problemas con los sesgos, sino que hay otra serie de problemas con los algoritmos de aprendizaje automáticos que se conocen como los ataques adversarios, ¿vale? Un ataque adversario es una pequeña modificación que se hace a una imagen o a un texto de cara a engañar al algoritmo. Esto, pues bueno, que puede parecer, pues, en parte gracioso porque se ven imágenes que confunde perros con gatos o perros con avestruces, pues puede tener implicaciones. Por ejemplo, en este trabajo lo que hicieron es recrear una pequeñas pegatinas que conseguían engañar a los algoritmos a la hora de detectar un signo de stop, lo cual es importante cuando estamos con coches autónomos. Entonces, ¿qué ocurría? Que los coches autónomos, los algoritmos de conducción autónoma, eran capaces de reconocer bien la señal cuando no tenía ningún tipo de parche ni nada por el estilo, pero al ponerle estos parches, pues se conseguía engañar al algoritmo y ya no detectaba la señal, con el peligro que esto conlleva. Otro ejemplo, pues es con sistemas de detección de caras, ¿vale? Esto es un algoritmo que es capaz de detectar, caras, ¿vale? Incluso llevando máscaras.
Pero si pasamos un poquito más adelante, ¿vale? Habían creado una especie de parche que evitaba que se detectara la cara, ¿vale? Y hay varios parches, ¿vale? De cara a evitar la detección. Y este vídeo es similar, pero en vez de para detectar caras, para detectar personas. Bueno, más cuestiones éticas con relación a la inteligencia artificial. Pues posiblemente todos hayáis oído hablar de los deepfakes, de las noticias falsas. Y lo que ocurre es que la inteligencia artificial, uno de sus usos es el de generación de contenido, ¿vale? Y ahora mismo con inteligencia artificial, con modelos de aprendizaje profundo, pueden crear vídeos como estos de aquí, ¿vale? Esto es un vídeo de Jennifer Lawrence en la entrega de premios de los Golden Globes. Y lo que hicieron fue poner la cara de otro actor superpuesta en su cuerpo, ¿vale? Bueno, como veis, es algo que realmente da mucho al ojo, que es algo irreal, pero si os fijáis en los gestos y en la forma que tiene de hablar, si veis el vídeo, veréis que los gestos encajan perfectamente. Pero hay cuestiones pues más graves. Por ejemplo, este es un vídeo del presidente Obama, del expresidente Obama de Estados Unidos, que era generado utilizando deepfakes. Es decir, que está dando Obama un discurso. Si os fijáis en el vídeo, es bastante difícil de darse cuenta que es un vídeo falso, pero es un vídeo generado de manera automática, ¿vale? Con el peligro que esto tiene y la posibilidad de generar contenidos falsos. Os dejo los vídeos para lo que veáis. Más peligros de la inteligencia artificial. Pues aquí es un vídeo que habla de cómo China está construyendo un sistema de vigilancia, ¿vale? De sobrevigilancia. Es decir, están con el carnet este para personas de cara a determinar, por así decirlo, un carnet de buen ciudadano. Y pues bueno, esto puede llevar a cuestiones éticas de si realmente cuánto nos están controlando y hasta qué punto. Y bueno, con esto yo termino. Os dejo aquí un enlace a un vídeo de nuestro ahora decano en funciones, de la Facultad de Ciencias, perdón, y Tecnología, que hablaba de la ética en los tiempos de datos masivos, que está muy relacionado con este vídeo. Y con esto termino.